Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 59 del libro del profeta Isaías, los versículos 9 al 15 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Confesión de pecado y lamento por las consecuencias. Confesión de pecado y lamento por las consecuencias. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 9 al 15 del capítulo 59 del profeta Isaías. Por eso no hay justicia entre nosotros, y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Andamos a tientas como los ciegos junto a una pared, palpando para encontrar el camino, como la gente que no tiene ojos. Hasta en lo más radiante del mediodía trompezamos como si estuviera oscuro. Entre los vivos somos como los muertos. Gruñimos como osos hambrientos, gemimos como el arrullo lastimero de las palomas. Buscamos la justicia, pero nunca llega. Buscamos el rescate, pero está muy lejos de nosotros. Pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros. Así es, sabemos muy bien lo pecadores que somos. Sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos negado. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo lo que abandona la maldad. El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. El pueblo responde aquí a la denuncia divina. Es una confesión detallada. Hay un cambio de persona en el versículo 9, pues ante ellos eran los pecadores, mientras nosotros corresponden a los arrepentidos de entre Israel que confiesan personalmente sus pecados. Por esto se alejó de nosotros el juicio, porque nuestras iniquidades se han multiplicado contra ti. Notemos el detalle de la confesión de los versículos 12 y 13 y aprendamos que la verdadera confesión no consiste en frases vagas, tras las cuales se pone a salvo el amor propio, sino el claro reconocimiento de los pecados concretos que hemos cometido. Sin esta sinceridad, carece de eficacia. Tal es la confesión de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. El triste cuadro termina con la completa bancarrota moral de los hombres y la falta absoluta de quien pudiese salvarles. Jehová vio que no había justicia, vio también que no había hombre y quedó asombrado. Cuando Dios señala el pecado, tiene que haber respuesta. El hombre puede persistir en su rebelión o puede admitir y confesar su iniquidad. Israel reaccionó correctamente, reconocieron su pecado, confesaron que las condiciones negativas que vivían eran consecuencia de sus transgresiones. Sus iniquidades habían propiciado la injusticia, la inseguridad les amenazaba porque faltaba la luz y andaban como si fueran ciegos. Los sufrimientos les causaban angustias constantes y, lo que es más importante, admitieron que la salvación del cautiverio no venía debido a sus perversidades. Así que confesaron su pecado. El reconocimiento de la falta no era suficiente, también tenía que confesarse. Confesar significa estar de acuerdo con Dios
en lo que él piensa del pecado, o sea, llamar al pecado como tal y no intentar disfrazarlo con frases bonitas. El versículo 12 contiene una confesión general de sus rebeliones, pecados e iniquidades. En el 13 la confesión es específica. No cumplían con sus obligaciones prevaricar. 2 veces mencionaron el pecado de la mentira. La apostasía religiosa era obvia. Palabras calumniosas y rebeldes salían de su boca constantemente. Así que se trata de una confesión nacional. El profeta se aparta ahora de su posición de acusador y se coloca entre los acusados. Hay una queja. Del versículo 9 al 11. Sin duda reconocemos aquí las voces de los justos oprimidos en los días del reinado de Manasés, cuando éste era aún un niño, rodeado por consejeros corruptos. Prevalece la injusticia, dice, es la primera afirmación. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Abundan las tinieblas espirituales, esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Debido a la pecaminosidad universal, el anhelado estado de orden y de justicia en el cual Dios nos daría a conocer su favor, no empezará. El versículo 10 describe un estado de incertidumbre en busca de apoyo y dirección, unido a una vana búsqueda de siquiera un resplandor de luz. Palpamos la pared como ciegos, como sin ojos. El avance es lento, ciertamente, cuando la mano, no los ojos, deben mostrar el camino. Tropezamos a mediodía como de noche. Somos como muertos en un mundo de sombras. Tanteamos como un ciego a lo largo de una pared. Palpamos nuestro camino como quien no tiene ojos. Tropezamos a mediodía como en la noche. En la flor de nuestra vida parecemos muertos. Una nación que ha perdido a su Dios pronto pierde sus anclas. Las quejas no traen alivio. Versículo 11. Gruñimos como osos y gemimos como palomas. Comparándose con el gruñido del oso y con el gemido de la paloma, los israelitas dan a entender que tanto el fuerte como el débil, cada cual a su manera, se quejan audiblemente de la situación desastrosa prevalente. En vano anhelamos la rectificación, no hay rescate a la vista para nosotros. Toda la nación está en esta situación peligrosa cuando un partido de minoría no consigue ni siquiera ser oído. Pero viene la confesión, versículos 12 al 15. El pecado se burla y se multiplica, los necios se mofan del pecado, pero al final el pecado se mofa del necio, porque nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. La segunda edición del pecado es siempre más grande que la primera. Daniel y Esdras hallan ocasión de citar este pasaje de Isaías. Primero Daniel en el capítulo 9 y luego Esdras también en el capítulo 9. Nuestra culpa aumenta delante de ti, nuestro pecado nos acusa, la vergüenza está siempre a nuestro lado. Confesamos lo malo que hemos hecho. La apostasía y la falsa doctrina abundan, traspasando la ley y mintiendo contra Jehová y volviendo atrás en pos de nuestro Dios, hablando perversa y provocativamente, diciendo mentiras en nuestro corazón. Las cláusulas señalan respectivamente el falso culto e idolátrico, la apostasía franca, los pecados contra el hombre, subdivididos en pecados contra la verdad y pecados contra la justicia. La moralidad en el gobierno ha desaparecido, versículo 14. La verdad tropezó en la plaza, es decir, en la ágora, el amplio espacio abierto que servía como mercado público y donde también se celebraban audiencias públicas de los tribunales. La verdad no tiene entrada en nuestras asambleas. La honestidad no puede entrar allí. En todo gobierno es un día lamentable aquel en que la justicia, la rectitud, la verdad y la integridad están ausentes. Cuando no se puede depender de la integridad personal, la ley pierde su fuerza, los procedimientos judiciales pierden su propósito y la vida comunal
pierde su estabilidad. La veracidad se ha vuelto una desventaja. Falta de tal manera la verdad que si alguien se aparta del mal se convierte en víctima de expoliación. La sociedad ha llegado a su más bajo nivel cuando la mejor política es la falta de honestidad. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Es extraño que viendo Dios es tal estado de cosas, se desagrade. El profeta usa los pronombres de la primera persona, nosotros, nuestras, nuestros, nuestra. Se identifica con el pueblo. Israel estaba tan corrompido espiritualmente que no practicaba la justicia ni la rectitud. Sus moradores pareciera que vivían en oscuridad y estuvieran ciegos y muertos. Como consecuencia, había dolor. Buscaban justicia y ayuda, pero no la encontraban. Isaías confesó que el pueblo se caracterizaba por sus muchos pecados y rebeliones contra Jehová, incluyendo la mentira, la injusticia y la deshonestidad. Hablando por el remanente creyente, Isaías también confiesa el pecado de ellos como suyo propio. Reconoce su injusticia y la falta de rectitud, la ceguera y mortandad. Gruñen con impotencia y gimen desalentados. No hay justicia ni salvación. Sus rebeliones se han multiplicado ante los ojos de Dios y testifican contra ellos. Negaron al Señor y se apartaron lejos de Él. Hablaron calumnia, rebelión y mentira. El derecho se ha retirado. La justicia ha quedado lejos. La verdad cae como víctima en las calles. Se le impide la entrada a la equidad. La verdad no se encuentra en ningún lugar y al piadoso se le trata con violencia. Si cerramos los ojos a la luz de la verdad divina, es justo que Dios oculte de nuestros ojos las cosas que corresponden a nuestra paz. Los pecados de los que profesan ser pueblo de Dios son peores que los pecados de los demás. Los pecados de una nación acarrean juicios públicos cuando no son refrenados por la justicia pública. Los hombres pueden murmurar bajo las calamidades, pero nada les aprovechará verdaderamente mientras rechacen a Cristo y su Evangelio. Vemos finalmente en estos versículos todas las descripciones del pecado que han sido pecados de los otros. Sus obras son obras de iniquidad, sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Versículos 6 y 7. Pero nosotros no calificamos a Isaías como un hipócrita o un fariseo. Él sabía que la perversidad también acechaba en su propio corazón humano. De modo que el profeta también se incluyó entre los transgresores. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. El pecado separa a los hombres de Dios. Las palabras justicia y rectitud se refieren a la liberación, rescate o salvación de las consecuencias del pecado. Por causa del pecado, la salvación se hace imposible desde el lado humano de la barrera que existe entre Dios y la humanidad. De lo que el hombre pueda hacer, nada resultará en alguna forma real de quitarse el pecado, o en la victoria sobre la muerte, o en algún rescate de las consecuencias eternas de la ofensa contra Dios. El pecado es también ceguera espiritual. En una vívida descripción, Isaías comparó su propia condición espiritual natural con la de un ciego que busca a tientas una puerta en un muro. No puede ver nada y por eso tiene que palpar por donde va. Un esfuerzo tan inútil como ese no terminará en la liberación que se busca, incluso con la luz más brillante. Nadie por su propio esfuerzo puede encontrar la liberación. En vez de eso, las personas tropiezan en la oscuridad anhelando hallar la salida. Mientras más andamos a ciegas en nuestra ignominia, buscando la paz, más nos alejamos de Dios y más hondo descendemos en nuestra miseria, hundiéndonos cada vez más en el pecado y en la rebelión contra Él.
por nosotros mismos no podemos encontrar la salvación. Esta viene únicamente como un don que Dios le da al mundo. El esfuerzo humano no la puede alcanzar, ni siquiera la puede encontrar. La liberación es y será un don de la gracia divina. El versículo 12 emplea tres palabras para pecado que resumen lo que hemos aprendido acerca de él. Traduce la primera palabra como rebeliones. El término en cuestión significa rebelarse contra el pacto y la ley de Dios. El versículo 13 describe la impiedad como una brecha entre la relación con Dios contra quien los seres humanos se rebelan constantemente. Preferimos obedecer a nuestra maldad interior y rechazar la voluntad de Dios. La segunda palabra se traduce como pecados y la hemos encontrado antes en el versículo 2 de este capítulo. El término indica que el pecado es no dar al blanco o no alcanzar la norma que Dios nos ha fijado. El tercer vocablo es traducido como iniquidades. Hemos visto esa palabra en este capítulo. Una vez en el versículo 2 y otra vez en el versículo 4. La palabra significa conducta torcida e incluye la carga de la culpa que viene como consecuencia de la rebelión. En cada caso, la palabra identifica el pecado como una desviación de las normas de Dios, ya sea en forma de rebelión, fracaso o perversión. Así, tenemos iniquidades, pecados, maldades y rebeliones. ¿Sí? Es entonces la iniquidad, acto que provoca culpa, conducta torcida o perversión. Pecados, errar, no poder vivir a la altura de la norma absoluta de Dios. Maldades, vacío, vanidad, falsedad y fraude. La iniquidad es, por tanto, una deficiencia moral que daña a uno mismo, a otros, de baja calidad, no reúne tampoco los requisitos, y las rebeliones son brecha en las relaciones. En sus pecados, Isaías era parte del pueblo que era pecador. Pero el profeta dio un paso más notable. La ley de Dios lo había declarado culpable y él confesó su pecado. Y reconociendo sus iniquidades, entendió su posición ante Dios. Cuando Dios llamó a Isaías en el capítulo 6, el profeta vio al santo, majestuoso y poderoso Señor Jehová y confesó: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dios es santo. Isaías no lo era. La actitud de Isaías era la de todos los creyentes en Cristo que reconocen sus pecados y entienden que no han vivido como el Señor les ha mandado. A la vez saben que sus maldades son muchas, que pecan diariamente y que merecen el justo castigo de Dios. Por causa del pecado, ellos no pueden encontrar paz, justicia, rectitud, verdad ni honestidad. Mediante el esfuerzo humano, nadie está libre de la maldita culpa del pecado o de su persuasivo poder. Uno podría huir del pecado. Sin embargo, la maldad de este mundo obstaculiza esos esfuerzos. El mundo incrédulo ni siquiera les permitirá a los que continúan fieles al Señor que hablen su verdad. La maldad en el hombre desea silenciar a quienes proclaman en plan de redención de Dios. Isaías observó: la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Desde el lado humano de la barrera nadie puede encontrar liberación ni salvación. En lugar de ello, los hombres buscan impedir la difusión de la verdad y persiguen a quien la proclaman. La tercera persona pasa el profeta a la primera para incluirse, como hemos dicho, asimismo entre aquellos del pueblo que confiesan sus pecados. Reconocen que Dios ha contendido con ellos. Estaban en apuros, oprimidos por sus enemigos, y Dios no se había manifestado a favor de ellos para defender su justa
y perjudicada causa. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Por eso, es decir, por sus pecados. Como si dijese, aunque en cuanto a nuestros perseguidores la justicia está de nuestra parte, y ellos son los malhechores, tampoco nosotros nos hemos hecho justicia unos a otros, y por eso Dios permite que nuestros enemigos se porten de forma tan injusta con nosotros. Habían sido muy decepcionados de sus expectaciones. Buscamos la luz y no hay más que tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Hemos buscado luz como quien espera que se haga pronto de día, pero seguimos en la noche oscura. Hemos esperado salvación, pues hemos orado por ella con ayunos, pero cada vez se ha alejado más de nosotros. Estaban en plena confusión, sin saber por dónde ir. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como los sin ojos. Los que aman las obras de las tinieblas no pueden esperar otra cosa que andar en tinieblas. Se hundían en la desesperación. Estamos en lugares oscuros como los muertos. Así, en medio de la desesperación gruñían como osos y gemían como palomas entre la rabia y la debilidad. Sin embargo, reconocen que han provocado a Dios. Confiesan que habían pecado. Somos testigos contra nosotros mismos, porque nuestras transgresiones se han multiplicado delante de ti y conocemos nuestros pecados, aunque hayamos tratado neciamente de ocultarlos. Reconocen la maldad del pecado, pues prevaricar y renegar de Jehová y el apartarse de seguir en pos de nuestro Dios, pecados que eran en ellos mucho más graves que entre los paganos, por cuanto ellos, al transgredir los preceptos de Jehová, quebrantaban el pacto que Dios había hecho con ellos. Reconocen también que había en el pueblo una decadencia general de la honestidad moral. Los que renegaban de Jehová eran también desleales entre ellos mismos, tramar opresión y revuelta, pensar y decir de corazón palabras de mentira. Tramaban opresión a pesar de que era un alejamiento de la verdad. Hay palabras de mentira que se profieren inconsiderablemente por miedo a decir la verdad y ofender a otros o perjudicarse a sí mismos. Pero las palabras de mentira que ellos proferían eran dichas con toda malicia y deliberación. De corazón, la boca hablaba de la maldad que había en el corazón, hablaban con doblez de corazón. Reconocen igualmente que no han hecho lo que debían en cuanto a la rectitud, en defender los derechos de los oprimidos y hacer justicia sin parcialidad. Todo esto se va juntando y todo ello agrava su situación, puesto que por esto se une el arrepentimiento de Israel con la reprimenda del profeta. Con el pronombre nosotros, Isaías definitivamente se identifica con los pecados de su pueblo. Las palabras justicia y rectitud se refieren a la salvación. Luz y tinieblas aluden a la salvación y a la condena respectivamente. El libro de Isaías, al igual que el Evangelio de Juan, utiliza mucho las palabras luz y tinieblas como formas de contrastar la vida eterna y la muerte, la verdad y la falsedad. La verdad se refiere a la salvación. El Señor, usando la primera persona, expresa el pensamiento de este pasaje. Así, el profeta eleva aquí su lamento por la descarriada nación sumergida en la injusticia. Debido a esta rebelión, llega el momento de confesión de pecado y lamento por las consecuencias. Es esta parte que nos puede ayudar a entender lo que ha sucedido. La verdad se refiere a la salvación.
El Señor, usando la primera persona, expresa el pensamiento de este pasaje. No había hombre. La salvación de Dios no depende de los humanos. No hubiera quien se interpusiese. Su brazo representa figurativamente al Señor como un guerrero. Justicia se refiere a la victoriosa salvación de Jehová. Debido a la rebelión intencional y persistente de Israel, la nación se volvió incapaz de tomar medidas en contra de sus pecados. El pecado llena el vacío dejado cuando la verdad de Dios ya no satura nuestras vidas. Solo Dios puede derrotar el pecado. Así que acudamos a Dios, quien puede romper las cadenas del pecado, quien puede salvar a nuestra alma y quien puede ofrecernos vida eterna por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la muerte del Calvario. Atendamos a estas palabras y tomemos este consejo para nosotros hoy en este día. Es importante que cada hombre, joven, adulto, anciano y niño confiese que en Dios hay salvación, que en Cristo Jesús obtenemos vida eterna y perdón de pecados, porque en ningún otro hay salvación, porque en ninguno otro hay palabras de vida eterna. Así que acudamos a Dios en oración todos los días, acudamos y pidamos ser rescatados, ser sanados, ser salvados y ser restituidos a esa gloria con la cual solamente es posible obtenerla por medio de Cristo Jesús. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos permites despertar, que nos permite, observar tu gloria y darte gracias por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. Padre bendito, Señor, oramos a ti en este día, en este tiempo, Señor, para que nos permitas, Señor, alabar y bendecir tu nombre y, Señor, cumplir con aquella encomienda que nos has dado. Permite, Señor, que nuestro corazón sea alcanzado por tu palabra, Señor, que reconozcamos nuestras faltas, que reconozcamos nuestras iniquidades, nuestros errores, Señor, nuestras rebeliones, y que todas aquellas cosas que nos alejan de ti, Señor, sean quitadas y podamos, Señor, gozar de esa relación personal e íntima contigo. Padre bendito, gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu amor, pero sobre todo, Señor, porque tu palabra nos da promesas de vida eterna y podemos confiar en que es palabra fiel, Señor, porque tú jamás abandonas tu palabra empeñada. Gracias, Padre, por estas bendiciones. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Y ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras peticiones, sabiendo que tu voluntad es la perfecta y que en ella, Señor, podemos descansar y vivir seguros. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Todo lo rogamos y clamamos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.